Estamos estudiando juntos la tercera carta de las epístolas de la prisión para nosotros como iglesia. Ya estudiamos Efesios, Filipenses, estamos en el libro de Colosenses, en el capítulo 1. Y es allí, por favor, donde van a abrir sus Biblias en esta mañana. Colosenses capítulo 1. Hace 2 semanas estuvimos compartiendo nuestra última predicación en este pasaje y no terminamos de predicarlo completo. Hoy sí vamos a terminar el verso 29, si Dios lo permite. Y si ustedes recuerdan, nosotros estuvimos hablando sobre el ministerio cristiano. Y habíamos dado una premisa hace 2 semanas, que el verdadero ministerio cristiano se centra en Cristo, ¿sí? Una vez más, el verdadero ministerio cristiano se centra ¿en qué? En Cristo. ¿En los líderes de la iglesia? No. ¿En los programas que tenemos como iglesia? ¿En la escuela dominical? ¿En nosotros como participantes o como cuerpo de Cristo? De ninguna manera. El ministerio cristiano, el verdadero ministerio cristiano se centra en Cristo, hermanos. Y a la luz de eso, el apóstol Pablo, en el verso 24 del capítulo 1 al verso 29, nos ha ido dando a nosotros características de este verdadero ministerio cristiano. Vamos a leerlo juntos, todo el pasaje desde el 24 hasta el 29. Vamos a recapitular las tres características que vimos hace 2 semanas. No lo vamos a ver, solo las vamos a nombrar. Y hoy nos vamos a centrar en las últimas 2 características que tenemos para compartir hoy. Así que leamos juntos, por favor, la palabra de Dios. Dice así, verso 24. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros, y cumplo en mi carne lo que faltan de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Amén. Las características que el apóstol Pablo nos ha ido mencionando en estos pasajes ha sido estas que ya las revisamos hace 2 semanas. La primera de ellas es que el ministerio cristiano, el verdadero ministerio cristiano, está dirigido o está guiado completamente por Dios. Y si ustedes recuerdan, hace 2 semanas hablamos que el apóstol Pablo no se autodenomina a él mismo como apóstol del Señor Jesucristo o como administrador de los misterios de Dios. Él mismo no lo hace, sino más bien él reconoce que esta administración ha sido dada por Dios, que el apostolado que él ha recibido, lo ha recibido porque Dios se lo encomendó, y revisamos allí algunos textos, y habíamos hablado también en este sentido que los líderes de las iglesias o el liderazgo que Dios establece en iglesias particulares, en la iglesia local, es levantada por el Señor. A Dios le place levantar líderes para poder guiar a sus iglesias, a sus ovejas. Al final de cuentas, todos nosotros somos ovejas del Señor, y a Él le place levantar liderazgo fuerte en diferentes localidades para que ese rebaño, esa comunidad crezca. Así que en primera instancia habíamos dicho que el verdadero ministerio cristiano está dirigido por el Señor. La segunda característica del verdadero ministerio cristiano es que era alegre. ¿Recuerdan ustedes? Y habíamos dicho que el apóstol Pablo en el verso 24 dice, ahora me gozo, y esa palabra gozo implica verdaderamente que el apóstol Pablo se sentía regocijado de lo que estaba haciendo y regocijado de su condición estando preso.
Y de ahí que nosotros dijimos que si alguno de nosotros está haciendo alguna clase de ministerio cristiano y no lo está haciendo contento, no lo está haciendo con gozo, no lo está haciendo porque eso traiga felicidad a su vida y de una forma feliz también para sus hermanos, entonces no lo haga. Porque la característica verdadera de un ministerio cristiano es que tiene que producir en nosotros gozo, alegría. La tercera característica del ministerio cristiano es que era sufrido. ¿Recuerdan ustedes? El apóstol Pablo dice, yo me gozo, sí, pero ¿en qué? En mis sufrimientos, en mis padecimientos que yo tengo a causa de Cristo. No porque el sacrificio de Cristo haya sido incompleto o que la obra de Cristo Redentor en aquella cruz haya solo cumplido una parte del propósito de Dios y yo tendría que hacer la segunda parte. De ninguna manera. El propósito y la redención de Dios han sido completos en la cruz de Cristo. Pero el apóstol Pablo se sentía a sí mismo, yo soy el cuerpo, Cristo es la cabeza, y Cristo probablemente ya está en el cielo, Él está a la diestra del trono de Dios, pero su cuerpo que está todavía aquí en la tierra, siente aún los sufrimientos que implica seguir a Cristo. Y Él se goza en eso y sufre a causa de eso, y para Él el sufrir a causa de Cristo es lo que confirma que el apóstol Pablo es un enviado de Dios. De la misma forma que si nosotros sufrimos por el Señor Jesucristo, eso también estaría confirmando que nosotros estamos siendo parte del reino de Dios y que sufrimos como a consecuencia de que nosotros somos su cuerpo. Así que vimos esas tres grandes características de hace 2 semanas, pero hoy nos quedan 2 características. Y las 2 características que vamos a ver del verso 25, parte del final del verso 24, pero hasta el verso 28, es que el verdadero ministerio cristiano, hermanos, es fiel a la palabra de Dios. El verdadero ministerio cristiano centrado en Cristo Jesús es fiel a la palabra de Dios. La cuarta característica sería. Y la quinta característica que lo vamos a hablar al final, nos vamos a centrar más en la cuarta, pero la quinta es que el verdadero ministerio cristiano halla su fortaleza en Cristo. Verso 29, el último verso, ¿ya? Pero como ya dije, nos vamos a centrar más en la cuarta característica que tiene muchas cosas que decirnos en esta mañana. Así que por favor, vamos de vuelta a leer del verso 25 al verso 28, pensando en que Dios demanda de su iglesia, de nosotros como parte del ministerio de Cristo, que seamos fieles a la palabra de Dios. Verso 25 dice, de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie, y ahí presten atención a la palabra que aparece, cumplidamente la palabra de Dios. El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros la esperanza de gloria, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Entonces, si ustedes prestaron atención, en el verso 25, el apóstol Pablo dice estas palabras. O sea, Dios me hizo a mí administrador suyo. ¿Con qué objetivo? Verso 25, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Y esto tiene que ver, hermanos, con lo que dijo el apóstol Pablo en otra sección de las Escrituras. Si ustedes abren sus Biblias, 1 Corintios capítulo 4, verso 1, pensando en esta misma idea en que el apóstol Pablo ha sido hecho administrador de Dios por parte de él. Ahora miren cómo el apóstol Pablo se percibe a sí mismo. O sea, Dios ya le dice al apóstol Pablo, tú eres mi administrador. Y ahora miren lo que dice el apóstol Pablo de sí mismo. Verso 1 de 1 Corintios capítulo 4 dice así, que todos los hombres nos consideren de esta manera, como servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Y si seguimos leyendo el versículo y dice, y se demanda de los administradores que sean hallados fieles, hermanos.
Entonces, lo que está diciendo aquí el texto, en primer lugar, hermanos, es que según la administración de Dios, Dios ha querido que el apóstol Pablo sea el pastor, sea el ministro, sea la persona que esté encargado de los colosenses. Y que en la gracia de Dios el apóstol Pablo sea la persona que administre los misterios de Dios en las comunidades cristianas. La palabra que aparece en el verso 25 como administración es la palabra griega oikonomía, ¿ya? Oikos tiene que ver con casa y nemo significa administrar. O sea, en otras palabras, lo que el apóstol Pablo está recibiendo de parte de Dios es la encomendación de ser un mayordomo de la casa de Dios. Por lo que podemos notar a través de estas palabras. Pablo es un mayordomo de la iglesia de Dios, de la casa de Dios. Si ustedes recuerdan esa misma terminología de la casa de Dios, la familia de Dios, el apóstol Pablo la usa en primera Timoteo cuando habla sobre el misterio de la piedad y habla de la iglesia misma como parte de la familia de Dios. Y el apóstol Pablo en este caso es colocado en esta posición de mayordomía que involucra tener mucha responsabilidad y confianza para estar en ese lugar. Ahora piensen ustedes, ¿no es cierto, hermanos? Que si nosotros queremos poner como administrador de lo que nosotros podemos poseer, tendríamos que fijarnos en una persona que traiga mucha confianza hacia nosotros. Si queremos tener un administrador, por ejemplo, de nuestras empresas, de nuestras casas o de nuestros bienes, plenamente nosotros tenemos que confiar en esa persona, ¿sí o no? ¿O ustedes pondrían a un administrador en quien no tengan confianza? ¿O en quien no puedan descansar? ¿O que probablemente en sus mentes es que probablemente no es capaz? ¿Ustedes pondrían en su administrar lo que ustedes tienen a alguien incapaz? No, ¿no es cierto? De ninguna manera. Imaginemos, hermanos, por un momento una persona que tiene muchas riquezas y que esta persona rica va a tener que viajar por un largo tiempo y decide dejar en su casa y sus negocios en las manos de un administrador que él considera de confianza. Este mayordomo no es dueño de lo que tiene, de nada de lo que a él se le está encomendando tener por este corto periodo de tiempo. La casa no es suya, los negocios no son suyos, el dinero no es suyo. Y las decisiones que él tendría que tomar, tanto en la casa de esta persona rica como en sus empresas, no tendría que basarse en su propio criterio, sino más bien, ¿en qué? En la voluntad de su dueño, ¿no es cierto? De tal manera que la tarea que tendría este mayordomo sería la de cuidar, administrar y prosperar todo lo que se le ha sido entregado en sus manos, esperando a que el día en que el dueño de estas cosas regrese y le pide cuenta, y le pida cuenta, ¿sí o no? Pero ¿qué pasaría si ese mayordomo comenzara a actuar como si él fuese el dueño? Piensen ustedes en lo que ustedes tengan en su casita, se van de viaje, le dicen a alguien, cuídanos la casa, y esta persona comienza a actuar como si fuera el dueño de la casa, y comienza a pintar su casa de otro color, y comienza a quitar los cuadros que probablemente ustedes consideren hermosos, y comienza a poner, y ni siquiera los pone otra cosa, los deja ahí vacíos, comienza a mover los muebles, comienza a vender sus muebles, comienza a utilizar su coche y a pretender como que él es el dueño de esas cosas que en realidad no son de él. Y empieza, como él tiene la potestad, imagínense, ustedes le dejaron encima de eso un poder para que esta persona pueda tomar decisiones por usted, comienza esta persona a sacar dinero del banco y comienza a arreglar su propia casa y comienza a hacer cosas barbáricas para nosotros. Y descuida lo que le ha sido encomendado. Utiliza mal los recursos únicamente para su propio beneficio. Cuando el dueño regrese, ¿qué creen que él recibirá de parte del dueño? ¿Algún tipo de halago? ¿Será que esta persona
supuestamente que entró en un vínculo de confianza, mantendrá esa confianza, hermanos. Más bien podríamos decir que él abusó de la confianza que supuestamente el dueño tenía para encomendarle todas las cosas que le pertenecieron. Pero si por otro lado, hermanos, esta persona, nosotros dejamos a cargo de nuestras posesiones a un buen mayordomo, a una persona que vea que las cosas no son de él, pero que él las quiere administrar con integridad y que cuida cada uno de los detalles y que toma decisiones pensando en qué es lo que mejor agradaría a mi Señor, porque su meta no es su propia comodidad, sino la honra del dueño. ¿Qué recibirá esta persona cuando llegue el dueño de todas estas cosas? Halagos, ¿no es cierto? Probablemente un sueldo más alto, probablemente una honra mayor. Entonces piensen de la misma manera después de este ejemplo, que es tal cual el ministerio cristiano. Nosotros, hermanos, al ser, al igual que el apóstol Pablo, administradores de los misterios de Dios, encomendados por parte del Señor al tener estos beneficios de participar en su casa y de su servicio, nosotros no somos el dueño del mensaje de Dios. Nosotros no somos los jefes como para pensar en tener el derecho para cambiar, para suavizar, para adaptar la palabra de Dios a nuestro gusto. Nosotros no somos los dueños. Nosotros, ese mensaje que Dios ha dado a través de su palabra es de Dios. Y lo único que nosotros como administradores de la palabra de Dios tenemos que hacer, ¿cuál es? El predicarlo fielmente las palabras que Dios ha dejado registradas en su palabra para su iglesia. Nosotros, hermanos, no tenemos el derecho de suavizar, de cambiar, de adaptar, ni ninguna otra cosa del mensaje de Dios. Habiendo dicho eso, pensemos entonces, hermanos, en toda clase de ministerios que se autodenomine a sí mismo como bíblico y que supuestamente está centrado en Cristo, pero ha dejado a la palabra de Dios afuera. Si existe así, hermanos, ministerios u organizaciones e incluso iglesias que aunque tengan el nombre de cristianos o algún nombre bonito que nos dé a nosotros la impresión de que son bíblicos, pero no tienen en el centro la palabra de Dios, esa iglesia, ese ministerio, eso que se esté haciendo, no es centrado en Cristo, no es un verdadero ministerio cristiano. Y podemos decirlo tal cual. Y ya vamos a ir viendo los otros versículos que van a hacer más hincapié en esto, hermanos. Porque sin Cristo no hay ministerio. Entonces nosotros, hermanos, podemos de acá venir a la iglesia, podemos cantar, podemos juntarnos a comer, podemos tomarnos un cafecito afuera, podemos reírnos. Pero si nosotros no nos ponemos a escuchar la palabra de Dios y a exaltar la palabra de Dios, no estamos hablando de ningún ministerio cristiano. Y de ahí, hermanos, que decimos que ningún ministerio que lleve por nombre cristiano tiene el derecho de corromper, de transformar, de alivianar, de cambiar o de eludir el mensaje de Dios. O somos administradores buenos de Dios o no lo somos. Y si somos buenos administradores de Dios, se demanda de nosotros que seamos hallados fieles. ¿Se dan cuenta? Y si nosotros hacemos lo que sencillamente tenemos que hacer, hermanos, nosotros podemos estar completamente seguros de que nosotros tendremos un impacto en la eternidad y un impacto con Dios. ¿Por qué sabemos eso, hermanos? ¿Por qué sabemos que si tenemos que hacer simplemente lo que tenemos que hacer, causará eso un impacto para nuestra comunidad, para nuestra iglesia, y si Dios lo permite, para el mundo entero? Porque ese es el testimonio de la palabra. Ustedes desen cuenta de esto, hermanos, piensen en esto. El apóstol Pablo fue guiado por el Espíritu Santo a hacer lo que tenía que hacer. ¿Estamos de acuerdo en eso, no es cierto? Y fue guiado el apóstol Pablo para únicamente hacer 3 viajes misioneros. ¿Cuántos viajes hizo el apóstol Pablo?
3, algunos piensan que un cuarto viaje hacia España, pero 3 viajes misioneros que los tenemos registrados en la palabra de Dios. No 5, no 10, no 15, 3 ocasiones. Y esos 3 viajes dirigidos por Dios a áreas globales de la misma tierra del Asia Menor causaron un impacto tan grande que muy pocas personas en la historia han logrado afectar el mundo de la misma manera que el apóstol Pablo lo hizo. ¿Con cuántos viajes misioneros? 3. Ahora pensemos mucho más grande, pensemos en el Señor Jesucristo. Jesús nunca salió de los límites de Israel. Nunca salió de los límites de aquella llamada Palestina, y aún así nadie se ha acercado ni siquiera al efecto que él produjo en todo el mundo. El ministerio de Jesús fue eficaz porque limitó su ministerio a hacer solamente lo que Dios quería. Entonces nosotros, hermanos, podemos estar de alguna manera convencidos que si nosotros hacemos como iglesia lo que tenemos que hacer, sin más y sin menos, sin cambiar, sin distorsionar, sin tergiversar la palabra de Dios, y hacemos lo que tenemos que hacer, vamos a tener un impacto real en el mundo entero. Entonces para nosotros en este sermón, la primera característica que Dios demanda del verdadero ministerio cristiano, que sería la cuarta si la sumamos a las 3 ya antes mencionadas, Dios demanda de nosotros o del ministerio cristiano, hermanos, que anunciemos cumplidamente, esto es, fielmente la palabra de Dios. ¿Y cuánto de la palabra de Dios nosotros tenemos que anunciar, hermanos? ¿Una parte? ¿Solo los salmos? ¿Solo el Pentateuco? Toda la palabra de Dios. El apóstol Pablo dijo en Hechos capítulo 20, verso 27, pues no reunir, declarar a vosotros todo el propósito de Dios. ¿Cuánto es que nosotros tenemos que predicar de la palabra de Dios? Entre nosotros y a las demás personas, todo el consejo de Dios. Y en ocasiones habrá momentos en los que algunos temas causen fricción, porque naturalmente causa fricción estudiar la palabra de Dios. ¿Saben por qué? Porque la palabra de Dios no fue escrita por hombres, sino fue escrita por el mismo Dios que quiere trabajar en nuestros corazones. Porque nadie, en algunos casos, en temas puntuales, se habría puesto a escribir cosas tan confrontantes para nosotros como la Biblia las habla. Quizás alguna persona se hubiese limitado a hablar cuestiones muy específicas que en algunos casos ya las hemos topado como iglesia y que causan conflicto. ¿Pero qué se demanda de nosotros, hermanos? Fidelidad. Y a pesar de que nosotros nos enfrentemos en algún momento a un texto que vaya en contra de la cultura y de lo que nosotros pensamos que incluso en nuestros tiempos ya es algo más adaptable, si nosotros caemos en no predicar tal cual lo que Dios dice en su palabra, nosotros estamos siendo mayordomos infieles. ¿Se dan cuenta? Ahora alguien preguntará, ¿no es cierto? Pero Raúl está exagerando. ¿Es así tan grande la fidelidad que Dios demanda de nosotros como creyentes para realizar el ministerio cristiano? Sí. ¿Por qué razón, hermanos? Miren, el apóstol Pablo nos da aquí las razones y por eso decimos que en esta característica nos va a tomar mucho más tiempo, porque el apóstol Pablo se dedica a explicar la razón por la que nosotros tenemos que ser fieles a la palabra de Dios. Y él dice en primera instancia sobre este mismo tema de la fidelidad en el verso 26 y verso 27, que lo que a nosotros se nos ha confiado ahora como creyentes es un misterio. Dice el apóstol Pablo, el misterio que ha estado oculto desde los siglos y generaciones pasadas, pero que ahora ha sido manifestado a los santos, a quienes Dios quiso dar a conocer cuáles son las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros la esperanza de gloria. El apóstol Pablo dice que hubo un misterio oculto en el pasado, un misterio que desde los siglos y generaciones y edades pasadas no había sido dado a conocer. Alguien se preguntará entonces en esta mañana, ¿pero a qué es lo que el apóstol Pablo se refiere como misterio? Y lo vamos a definir. Un misterio, cuando la Biblia lo presenta o utiliza este término, si alguien lo quiere anotar, tiene que ver o hace alusión a una persona o a una verdad
que hubiera permanecido oculta si Dios no la hubiera revelado o Dios no la hubiera dado a conocer. Repito una vez más, ¿qué es un misterio? Hablando en términos bíblicos y cómo lo utiliza el apóstol Pablo, no solamente en esta porción, sino en las otras cartas que tenemos, un misterio es una persona o es una verdad que hubiera permanecido oculta si Dios no la hubiera revelado o dado a conocer. Y se dice, hermanos, que un misterio ha sido completamente conocido o revelado cuando su significado es transferido a la realidad histórica. Y ahí sí ya nos metimos nos confundimos todos. Vamos a poner un ejemplo para que esto podamos aclararlo. ¿Qué quiero decir? Cristo es el misterio que estuvo oculto por los siglos y las edades. En el Antiguo Testamento, aunque tenemos ahí, ¿no es cierto?, indicios del ángel de Jehová. Tenemos indicios del Hijo de Dios. Cristo estaba presente. Sabemos que estaba presente porque obviamente es omnipresente, la segunda persona de la Trinidad. Pero Jesucristo estuvo encarnado en el Antiguo Testamento. Encarnado no. Estuvo presente como la segunda persona de la Trinidad, que Él está desde el inicio. Pero encarnado como estuvo después de su llegada a este mundo, no lo estuvo. Así que de alguna manera Cristo era ese misterio, Cristo encarnado era ese misterio que estaba oculto en el Antiguo Testamento. Lo veíamos en las referencias del Antiguo Testamento. Sabíamos que alguien iba a venir a cumplir la promesa que Dios había hecho en Génesis 3:15 de aplastar la cabeza de la serpiente. Y de ese heredero de Abraham que iba a traer bendición a todas las naciones. ¿Se dan cuenta? Vemos como destellos de la persona de Cristo, pero estaba oculto. Podemos decir, estaba velado. ¿Se dan cuenta? Ese era el misterio. Cristo estaba oculto por los siglos y las edades. Pero cuando Él llega al primer siglo, en el cumplimiento del tiempo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, ese misterio que había estado oculto es revelado y se da a conocer completamente, entra en la historia. ¿Se dan cuenta? Y de ahí que nosotros podemos decir, hermanos, que cuando Él entra en la esfera de la realidad histórica, se completa de manera completa, valga la redundancia, la revelación que tenemos de Cristo. Entonces, la persona de Cristo encarnada estaba presente en el plan eterno de Dios, en las profecías del Antiguo Testamento. Pero Cristo no estaba en esa realidad histórica. Hasta cuando, ya dijimos, llegó el cumplimiento del tiempo y Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley. Y cuando Él hizo eso y entró a la realidad histórica, se reveló de tal manera que cuando llegó a la cúspide que sería en la vida de Jesucristo, su muerte, su entrega por la humanidad, Él abrió un camino para que el Espíritu Santo ahora more en el corazón de los nuevos creyentes a partir de ese momento. Entendemos bíblicamente, iniciando en Pentecostés, pero a través de la muerte de Cristo, en ese momento. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿cuál era el misterio, si podemos decirlo ya abiertamente después de haber dicho todas esas cosas? Que Cristo no había estado encarnado en el pasado, pero cuando Él se reveló en el siglo primero, en la realidad histórica de ese momento, Él se dio a conocer plenamente. Y ese misterio que sí hablaban los profetas en el pasado, ahora se ha dado a conocer a estos cristianos de la era presente. Y ese mismo Cristo fue la persona que abrió la posibilidad de que viniera el otro Consolador, el Espíritu Santo, ya no para obrar de la misma forma que obraba en el Antiguo Testamento. Porque el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento, ¿cómo obraba en la vida de los creyentes? Los capacitaba por un periodo de tiempo.
¿Recuerdan ustedes la vida de Saúl? ¿Fue lleno del Espíritu Santo Saúl o no? Sí, y realizó obras en el Espíritu Santo de Dios, pero hubo un momento en el que él perdió la voz de Dios y el Espíritu Santo salió de Saúl. ¿Y dónde después obró el Espíritu Santo? En la vida de David. Y si nos vamos más atrás, recuerdan ustedes que incluso las personas dedicadas a armar el arca del pacto eran llenas del Espíritu Santo de Dios para cumplir una tarea específica. Y después del Espíritu Santo, se iba. Y si nosotros recordamos el periodo de los jueces, encontramos ahí a Jefté, encontramos a Gedeón, encontramos a otros grandes que fueron llenos ¿de qué? Del Espíritu Santo, pero no todo el tiempo tenían el Espíritu Santo morando en ellos. ¡Qué sorpresa entonces para nosotros como creyentes del Nuevo Testamento que cuando vino el Espíritu Santo a nuestra vida, vino a morar eternamente y completamente! Ya no como ellos en el Antiguo Testamento. Y Cristo, a través de Cristo, podemos ver claramente este misterio que había estado oculto en el pasado. No sé si me entendieron. Y ese es el misterio que el apóstol Pablo habla aquí. Cristo mostrando el camino al Padre y la morada permanente del Espíritu Santo en el corazón de los creyentes. Nunca nadie había vivido eso en el Antiguo Testamento. La realidad espiritual que hoy nosotros vivimos como creyentes, ninguno de los anteriores al sacrificio de Cristo la vivió. Qué privilegio nosotros vivimos en eso. Y por eso el apóstol Pablo, hermanos, define el misterio en estas palabras, en el mismo verso de la palabra de Dios. Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Por eso decimos que el apóstol Pablo está describiendo la realidad actual de creyente después de haber conocido a Cristo. Y qué gran misterio, ¿no es cierto?, que se dio a conocer. Ya hablamos de Cristo, pero para ese tiempo, ¿no?, para los judíos pensar que los gentiles iban a ser parte de la familia de Dios. Porque como dice el apóstol Pablo, verso 25 y verso 26, misterio entre ¿quiénes? ¿Entre los judíos? A ustedes, dice, se les ha permitido, se les ha concedido conocer este misterio que es entre los gentiles. ¡Wow! Qué chocante habrá sido para un judío del primer siglo leer estas palabras, que alguien que ellos mismos consideraban como un perro iba a poder tener las mismas herencias y el mismo Dios que él. Eso no, los judíos en el Antiguo Testamento despreciaban a los gentiles, ¿o no? Sabemos las razones. Pero desen cuenta que incluso este misterio de que los gentiles íbamos a ser parte de la familia de Dios, la vemos también a través de algunos personajes en el Antiguo Testamento. ¿Recuerdan ustedes a Ruth? ¿Ella qué era? ¿Recuerdan ustedes se me fue el nombre? Rahab, ahí está, esa misma. ¿Qué era ella? También gentil. Y todas ellas entraron en el plan de Dios mostrando de alguna manera que los gentiles también iban a ser herederos del plan de Dios. Entonces, ahora con todo lo que hemos dicho y regresando a nuestro punto, ¿por qué Dios entonces demanda fidelidad de nosotros? Porque este misterio que es ahora Cristo morando en nosotros a través del Espíritu Santo y llegando a la vida de cualquier persona en el mundo que venga a Cristo en arrepentimiento y fe, porque ya no solamente son los judíos, sino todos los gentiles y cualquier persona que conozca el nombre del Señor, nosotros pues tendríamos que predicarle el Evangelio. Por eso tenemos que ser fieles a la palabra, porque ahora cualquiera puede entrar en un vínculo de relación con Dios. Y si nosotros no predicamos el Evangelio tal cual está escrito en la palabra de Dios y como Dios demanda, esa persona se va a perder. Cualquiera sea esa persona en el mundo. Por eso tenemos que ser fieles, porque tenemos en las mismas palabras del apóstol Pablo este tesoro en vasos de barro para que la excelencia sea de Dios y no de nosotros. Por eso tenemos que ser fieles. Dios nos ha encomendado en primer lugar este misterio.
dar a conocer, dice, a sus santos. Y oh sorpresa, no, nosotros hoy somos vistos, al igual que esta iglesia en el primer siglo, como los santos de Dios, en una posición que entramos desde el momento en que le conocimos. ¿Y cuál es la segunda razón, hermanos, por la que nosotros tenemos que ser fieles a la palabra de Dios? Porque, hermanos, Cristo mismo es el tema del ministerio cristiano. Cristo mismo es el tema del ministerio cristiano. Miren cómo dice el apóstol Pablo en el verso 28. Dice, a Él, ¿a quién? A Cristo anunciamos o proclamamos, dice la versión de la Biblia de las Américas. ¿Y cómo proclamamos a Cristo? De dos formas, dice el texto, amonestando a todos los hombres. Y la segunda forma, enseñando a todos los hombres. ¿Y cómo hacemos la amonestación y la enseñanza? En toda sabiduría. ¿Con qué propósito hacemos eso? A fin de poder presentar a todo hombre perfecto en Cristo. Entonces, según Pablo, ¿de quién nosotros tenemos que hablar en cualquier ministerio que se autodenomine como cristiano? De Cristo. Y si en esa iglesia, y si en ese ministerio, y si en esa reunión, y si en lo que sea no se habla de Cristo, no es un ministerio cristiano. Porque Él es el centro del ministerio cristiano. Dice el apóstol Pablo, a Él nosotros proclamamos. En otras palabras, a Cristo nosotros proclamamos. La palabra que se traduce al español como anunciamos es la palabra katagelo, que significa declarar una verdad en público o un suceso que se realizó en toda su plenitud. Y no se limita únicamente este término para hablar de una predicación formal como la que estamos recibiendo en esta mañana, sino tiene que ver con hablar en todo lugar y en todo momento cuando nuestro tema sea Cristo. Cuando nuestro ministerio esté siendo realizado, es necesario que hablemos de Cristo, hermanos. De Cristo. Y cuando hagamos eso, ¿qué es lo que nosotros tenemos que apuntar a hacer? Dos cosas. La primera, amonestar a todos los hombres. Amonestar a todos los hombres. ¿Y qué implica esa frase, hermanos? Perdonen por lo que voy a decir, pero esa frase implica corregir el pecado. La frase amonestar a todo hombre implica en sí misma corregir el pecado. ¿Por qué sabemos que esto es así? Por la misma forma en que el apóstol Pablo utiliza el término en otras ocasiones que aparece en la Escritura. Miren conmigo. En Hechos capítulo 20, verso 31, el apóstol Pablo dice así: por tanto, estad alertas, recordando que por 3 años, de noche y de día, no cesé de amonestar a cada uno con lágrimas. Y en el contexto implica exhortarles por su pecado, corregir su pecado. Es lo que estaba haciendo el apóstol Pablo. Y después miren cómo aparece el mismo término en 2 de Tesalonicenses, capítulo 3, del 14 al 15. El apóstol dice: y si alguno no obedece a nuestra enseñanza, el apóstol Pablo está aquí hablando con autoridad apostólica, que la tiene junto con los otros apóstoles. Dice, si alguno de... ¿A quién le está escribiendo? A los de Tesalónica, ¿no es cierto? ¿Y los de Tesalónica qué eran? Una iglesia. ¿Y qué les dice el apóstol Pablo? Y si alguno de ustedes que está en medio de la iglesia no obedece a nuestra enseñanza, en esta carta que el apóstol Pablo está escribiendo, señalad al tal y no os asociéis con él para que se avergüence. Pero no dice el apóstol Pablo después de estas palabras y le hagas del puchi, ¿no? Sino que dice, que sigue diciendo el apóstol Pablo, sin embargo no lo tengas por enemigo, sino amonestadle como a un hermano. ¿Y qué implica eso, hermano? Corrige su pecado. El apóstol Pablo está diciendo, ustedes están recibiendo esto por parte de Dios a través de mis manos, y si alguno no quiere hacer esto, sáquenlo, pónganlo a un lado, no te juntes con él para que le demuestres a través de su conducta que él se está equivocando,
que él tiene que corregir su forma de pensar y de actuar. El apóstol Pablo agrega la forma de hacerlo. Dice, no lo tires y eres un inconverso, eres un mal cristiano, tendrías que irte de la iglesia. Que no se nos ocurra hacer así con nadie, ¿no? Sino que traerlo amonestándolo. Y corrige su pecado, habla con esa persona, muéstrale su pecado y salva esa vida. Entonces, esta primera parte nosotros entendemos que es, cuando proclamamos a Cristo, en primer lugar lo hacemos amonestando, corrigiendo el pecado. Y de ahí que, hermanos, esta sección, cuando nosotros amonestaremos a las personas, va a traer naturalmente rechazo de la gente que nos rodea. Porque ¿a quién le gusta que le corrijan su pecado? A nadie. Y de seguro nosotros, hermanos, recibiremos rechazo. Más los que estamos acá, porque imagínense, yo me pongo a predicar la palabra de Dios, lo que dice Dios, y en muchos casos no nos gusta lo que dice Dios, pero ¿con quién se pegan? No se pegan con Dios. Se pegan con el pastor o con los líderes, ¿no es cierto? Pero ¿qué es para nosotros como liderazgo al mirar este texto? De que yo tengo que estar dispuesto, si yo quiero ser un buen administrador de Dios, estar dispuesto a recibir esto de los hermanos. Porque recuerden, el apóstol Pablo sabe que nosotros vamos a recibir rechazo, vamos a recibir reproche, vamos a recibir murmuración de los que están afuera. Pero recuerdan, en este texto de Tesalonicenses, el apóstol Pablo está hablando de los que están adentro. Y nosotros tenemos que esperar eso que suceda de algunas personas en la iglesia cuando hablemos la palabra de Dios, que no les guste. Y tenemos que saber que va a pasar, ¿se dan cuenta? Va a pasar. Va a haber gente que no le guste que hablemos de algún tema en particular. Y probablemente ustedes estarán en sus ministerios cristianos hablando acerca de lo que Dios demanda de la palabra de Dios, y a mucha gente probablemente no le va a gustar. Pero si queremos, hermanos, que nuestro ministerio esté centrado en Cristo, tenemos que amonestar a las personas. Y estar dispuestas a recibir comentarios, recibir malas caras, recibir críticas. En algunos casos se dice que la congregación, después del domingo de la predicación, almuerzan pastor a la parrilla, de tanto que hablan de lo que dijo el pastor. Pero tenemos que estar dispuestos a recibir eso, porque eso involucra la amonestación. Pero por otro lado, hermanos, la forma en la que también nosotros proclamamos a Cristo es enseñando a todo hombre. ¿Y qué involucra eso, hermanos? Que nosotros sin impedimento nos esforcemos por enseñar las verdades de Cristo. El apóstol Mateo dijo en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 28, 19 y 20, donde se habla de la gran comisión, dice: id pues y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a que guarden lo que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y esta misma declaración de la gran comisión nos dice a nosotros la forma de hacer discípulos. ¿Y cuál es la forma de hacer discípulos? Bautizarles y enseñarles a que guarden todas las cosas. Este texto se suma entonces al llamado que está haciendo el apóstol Pablo de que lo que debemos hacer en todo ministerio cristiano es enseñar acerca de Cristo. Y es lo cual nosotros queremos esforzarnos todo el tiempo. Hablar de Cristo, enseñar a Cristo y ayudarnos mutuamente a guardar las verdades que encontramos acerca de Cristo. Ya dijimos, hermanos, podemos nosotros reunirnos aquí, podemos comer, podemos cantar, podemos orar, podemos reírnos, podemos disfrutar, pero si nosotros no hablamos de Cristo, no estamos hablando de ningún ministerio cristiano. Hablamos de una tertulia, hablamos de una reunión entre amigos, de un club, pero si no se habla de Cristo, no es ministerio cristiano. ¿Y por qué decimos esto, hermanos? Porque el objetivo, hermanos, el objetivo de predicar a Cristo, de proclamar a Cristo, dice el verso 28, es presentar a todo hombre perfecto en Cristo Jesús. La meta, hermanos, del ministerio cristiano es que nosotros seamos perfectos.
¿Cuántos son ya perfectos? Aún no somos perfectos, pero estamos en camino a la perfección. Sabemos que seremos perfectos ¿cuándo? Cuando estemos en la gloria con nuestro Dios. Pero mientras estamos en este mundo, transitamos nuestra vida madurando, creciendo, nutriéndonos, fortaleciéndonos en Dios, pero la única forma de hacerlo es a través de la palabra de Dios que nos habla de Cristo. Entonces se dan cuenta, por eso dijimos hace 2 semanas que este es el versículo central, el verso 28. Él es el centro del ministerio cristiano. Cristo mismo es el centro del ministerio cristiano. Y de ahí que nosotros tenemos que ser fieles. Fieles. Entonces, aquí terminamos la 4ª característica. Dijimos que el verdadero ministerio cristiano, sumando a las anteriores, es guiado por Dios. El verdadero ministerio cristiano es alegre. El verdadero ministerio cristiano es sufrido. Lo que acabamos de predicar, el verdadero ministerio cristiano es fiel a la palabra de Dios. Fiel a la palabra de Dios. Porque es un misterio que había estado oculto, pero que hoy nosotros lo tenemos. ¿Y por qué más? Porque el centro mismo del ministerio cristiano es Cristo. Y la última característica, nada más para ya cerrar el verso 29, de un verdadero ministerio cristiano, es que haya su fuerza en Cristo. La 5ª característica de un verdadero ministerio cristiano es que haya su fuerza, su verdadera fuerza en Cristo. El apóstol Pablo dice en el verso 29, y con este fin también trabajo, esforzándome según su poder, que obra poderosamente en mí. Y hermanos, aunque algunos no lo crean, el ministerio cristiano, el hacer el ministerio, el estar delante de una congregación, implica trabajo. La palabra que se usa ahí es kopiao, la palabra griega que se utiliza ahí, y tiene que ver con un trabajo que llega al agotamiento. En otra sección nosotros ya estudiamos, el apóstol Pablo utiliza la palabra griega agonía para hablar también sobre el trabajo cristiano. O sea, está diciendo que el ministerio cristiano no es fácil. Trabajar en un ministerio cristiano, hermanos, es agotante. Implica mucho trabajo. Cuando se paran aquí nuestros hermanos de la alabanza, involucra que estos hermanos de la alabanza nos están repasando, están ensayando las canciones, están vienen cada domingo un tiempo antes. Ustedes no lo ven, pero ellos ya están acá. Están eligiendo las canciones. Implica trabajo, hermanos. Igual las hermanas que nos ayudan con los niños, implica que en la semana están buscando materiales, están recortando fichitas, están buscando los nombres de cada niño. Y así, cada ministerio que aquí se hace en la iglesia involucra trabajo, implica esa misma palabra. Lo que estamos haciendo en esta mañana, hermanos, lo que de Dios demanda de nosotros, por ejemplo, que tenemos el privilegio grande de predicar la palabra de Dios, es que nos sentemos en la semana y estudiemos la palabra de Dios. ¿Cómo nosotros vamos a predicarles a ustedes cosas que no sabemos? ¿Se dan cuenta? Y eso involucra responsabilidad y en muchos casos agotamiento, porque hay algunos textos que son difíciles, más difíciles que otros. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros? Escudriñar, leer, orar, buscar otras personas que también fueron cristianas en el tiempo, mirar sus comentarios. ¿Sí o no? Y eso involucra el trabajo del ministerio. Y es así. Y si alguno quiere servir a Dios, no puede pretender que esto sea un trabajo fácil. Y si alguien quiere estar en un ministerio de la iglesia, no puede pensar que es así nomás. No, no se puede. Y si tú quieres ser parte de un ministerio, va a costar. Pero la seguridad y confianza que cualquier persona que está en el ministerio cristiano tiene es que la fuerza no proviene de él. Sino, como dice el apóstol Pablo, yo trabajo esforzándome, hago mi parte, pero según su poder.
que actúa poderosamente en mí. La fuerza con la que los servidores de Cristo trabajan, no depende de ellos mismos, sino de Dios. Es la potencia de Dios la que actúa poderosamente en los servidores de Cristo. Entonces, hermanos, nada más para concluir, habiendo hablado sobre estas características del verdadero ministerio cristiano, debemos nosotros, pensando en estas últimas dos características, someternos completamente a la palabra de Dios. ¿Tenemos que ser fieles a la palabra de Dios, sí o no? Si nosotros haríamos todo nuestro servicio dominical completo sin la predicación de la palabra, estaríamos haciendo cualquier otra cosa menos ministerio cristiano. ¿Es lo que acabamos de leer, sí o no? Entonces nosotros tenemos, hermanos, que ser fieles a la palabra de Dios. La iglesia, el liderazgo de una iglesia no tienen la autoridad para adaptar, para cambiar, para transformar, para eludir el mensaje de la palabra de Dios. No, es que ¿sabes qué? Estamos delante de un grupo de personas que van a ser susceptibles. Un heraldo tomaría la carta dada por un rey y diría, pero rey, esa comunidad que tú me estás diciendo que yo vaya, ¿no se merece la salvación así como diría Jonás? ¿Sería correcto eso? Tienes que ir y tienes que decir el mensaje tal cual lo recibiste. Si no, serías alguien infiel. Entonces nosotros no estamos ni para transformar, ni para cambiar, ni para agradar a ninguna persona. Quien nos va a pedir cuentas de esto es el Señor. Así que deberíamos preferir que nos odie todo el mundo, pero agradar al Señor, que al revés. Que nos ame todo el mundo, pero nos aborrezca a Dios. Si participamos, hermanos, en segundo lugar, de un ministerio cristiano, debemos vernos a nosotros como administradores, no como dueños. Quiero ser parte del ministerio de alabanza, de los niños, del ministerio de la canasta de amor, y si Dios nos permite otros ministerios, pero yo me doy al ministerio. O sea, yo soy un administrador de los misterios de Dios. Yo no soy el dueño del ministerio. No es que yo predico todas las veces que yo quiera y mis hermanos ancianos, no, no, hermanos. Yo soy el centro, para nada. Nadie es dueño sino el Señor. Y nosotros los que participamos, incluso los que venimos todos los días a la iglesia, somos administradores nada más. En tercer lugar, hermanos, Cristo debe ser el centro de toda actividad en la iglesia. Si nosotros como iglesia nos enfocamos únicamente en traer más personas, podríamos llegar a ser pragmáticos. Entonces pongamos afuera, en vez de poner el cafecito, invitémosle a una sucursal de Sweet and Coffee a poner ahí, para traer más gente. O pongamos un pelotero o una inflable para traer más niños. Pensar en que nosotros tengamos más gente y ser pragmáticos simplemente para tener más gente en la iglesia haría que nosotros cambiemos el centro del ministerio cristiano. El centro del ministerio cristiano, ¿quién es? Y cuando nosotros, hermanos, cantemos a Cristo, prediquemos a Cristo, oremos a Cristo, tengamos comunión por Cristo y nos amemos en Cristo, nuestra iglesia será fortalecida y va a crecer. No si nosotros somos pragmáticos. Cuando tengamos que hacer, ¿recuerdan el impacto que tuvo el apóstol Pablo y Jesús? Cuando ellos hicieron lo que tenían que hacer. Y en última instancia debemos estar dispuestos a que en el ministerio cristiano haya ocasiones en las que personas no les guste lo que digamos, o que en ocasiones a nosotros nos disguste lo que dice la palabra de Dios, pero por el otro lado tener un espíritu enseñable. Hermanos,
¿Va a haber conflicto en nosotros como iglesia? De seguro que va a haber conflictos. Hablábamos con una hermana hoy a la mañana sobre eso. ¿Por qué va a haber conflictos entre nosotros y en la iglesia de Dios? ¿Saben por qué? Porque somos pecadores. ¿Y un pecador con otro pecador? Si no, pregunten a los que estamos casados. Hay conflicto porque somos pecadores. Pero ante un conflicto, en ocasiones, podemos huir. Pero no siempre podemos huir. Y de ahí que nosotros, hermanos, como iglesia, somos llamados a aprender a lidiar con nuestros conflictos, a solucionar conflictos, no a huir de los conflictos. Y de seguro vamos a tener conflictos entre nosotros. Algo que te dije y probablemente lo recibiste mal, probablemente yo dije con una intención y tú lo tomaste de otra manera. Va a haber, hermanos. Pero siempre que nosotros entremos en una clase de conflictos, tengamos un espíritu enseñable. Porque es Dios el que es el centro, ¿se dan cuenta? Y nos nutrimos y en última encontramos nuestra fortaleza de Dios al realizar el ministerio cristiano. Amén. Entonces, que Dios nos llene de gracia, nos ayude a que nosotros como Siloé participemos y hagamos un verdadero ministerio cristiano. Amén. Vamos a orar. Gracias Dios por esta mañana, gracias por su palabra, gracias por regalarnos la bendición de compartir juntos. Anhelamos, Señor, que usted obre en nosotros, con nosotros y por medio de nosotros. Le rogamos, Señor, que el ministerio que realicemos aquí en la iglesia sea centrado en usted, no en nuestras preferencias, no en lo que a nosotros nos parece, no en lo que pensamos que va a ser más llamativo o atractivo, porque podemos enfocarnos en esas cosas y dejar a Cristo de lado, que es el centro mismo del ministerio cristiano. Permítanos agradarle a usted, agradarle en todo el tiempo, vivir para usted, honrarle a usted, pensar en usted, ser amonestados por usted y que usted sea honrado con nosotros para siempre. Queremos ser una iglesia, Señor Santo, una iglesia que le busque, una iglesia que le tema, una iglesia que se postre a sus pies porque le necesita. Y ayúdenos a tener tal corazón, Señor, para seguir dándonos a otros hermanos para bendecir su vida y ministrarlos también. Oramos todas estas cosas agradecidos en los méritos de Cristo. Amén.